Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker y les comparto un video demostrativo en el cual vamos a ver así a grandes rasgos, brevemente, una cámara que la verdad a mí en lo personal me gusta mucho. Les comento que tenía aproximadamente como unos 7 u 8 años sin volverla a ver. Es decir, es la segunda vez que veo esta cámara en físico. Y pues bueno, se trata de una cámara Polaroid fabricada en 1977. Es la edición de Reporter, el reportero, y la verdad es una cámara muy pero muy bonita. Es de mis modelos favoritos, aunado con otros como por ejemplo el modelo The Button, el botón. Esa es una cámara muy suave, muy simpática de Polaroid. Y hay algunas otras en color almendra con su franja del arco iris. Ese modelo también está muy suave. Me parece que es el Six. Algo, no tengo el modelo correcto en este momento, pero para mí esas son las tres más agradables modelos que ha sacado esta marca. Bien, pues bueno, la cámara que están viendo está muy bien. La verdad, para ser del 77, pues prácticamente ya se acaba a cumplir 50 años. Está muy bien. Insisto, son modelos que no los vas a encontrar tan fácilmente y menos en estas condiciones. Ok, ahí lo estamos viendo. Este video va a ser solamente a manera de exhibición. Lamentablemente esta cámara se le colocó pilas. Una sola vez se probó la cuestión del disparo, de la cuestión de cómo reacciona a las variaciones de la luz, y cumplió su función de manera correcta. Eh, Solo que al intentar hacer un video como el que están ahorita ustedes presenciando, ya al momento de hacer un video lamentablemente ya no quiso reaccionar a los cambios de luz. Es decir, le coloqué las pilas y ya no me hizo absolutamente nada. Entonces, pues bueno, ni modo, son cosas que pasan. Es este producto pues ya antiguo y pues bueno, ok. Pero en fin, vamos a abrir. Aquí tiene un botoncito y miren, es una chulada esta cámara, la verdad. Ahí está. Acá también. Listo. Este ya estaba. Ok. Entonces, miren, qué precioso el fuelle. Es una cosa, pero bien suave. Y este fuelle, la verdad, increíblemente está bastante bien preservado. Miren, aquí nos vamos a apoyar con la luz del móvil. Está muy bien la tela que lo rodea. El forro que tiene así de tela está precioso, está muy bien. Es una cámara bastante hermosa. A mí me gusta mucho esta cámara desde la primera vez que la vi. Y la verdad, prácticamente me arrepiento de haber vendido la primera. Porque ya no las ves estas cámaras en ninguna parte. Es algo muy difícil de conseguir. Yo en primera instancia me había emocionado de volverla a ver. Y bueno, le había colocado las pilas, como digo, funcionó un par de veces y ya después ya no quiso hacer absolutamente nada. Desconozco la razón por la cual tenga o se haya suscitado esa cuestión. Tal vez alguien que sea experto en cámaras lo pueda solucionar y ya lo tenga de vuelta. Miren, porque todas las cámaras Polaroid, la mayoría, sobre todo lo que son los modelos 600. Mucha gente me pregunta aquí en el canal que si llevan baterías, que si traen cargador. Amigos, esas cámaras nunca salieron con cargador. Algunos modelos como el que están viendo ustedes ahorita a cuadro y otros que le antecedieron, como la 320, la 100 y otros modelos sí usaron pila, pero después en los 80s la Polaroid sacó que en el mismo cartucho de las filminas, escúchenlo bien, en el mismo cartucho de las filminas, ahí traía una especie como de sobrecito, y ese sobrecito era precisamente los componentes químicos que hacían la función de una batería o una pila incorporada. Entonces, estas cámaras no, bueno, estas sí, pero las que fueron posteriores, las One Step 600, One Step 600 Close-Up, etcétera, etcétera, que son más nuevas que este modelo, esas no ocupaban pilas, ya que en el propio cartucho venía integrado un
pues un sobrecito que era la carga, la pila, ¿ok? En cambio, esta cámara sí requería pilas. Y vamos a ver, mira, vamos a abrirla. Se abre de este costado. Voy a quitar aquí mi móvil. Ok, de este costado vas a remover este resorte. Lo vas a hacer así. Ok. Y lo vamos a abrir. Realmente esta cámara no ocupó tanto detalle. El único detalle para atender fue con respecto a lo que es los rodillos por donde expulsa la filmina, que son estos. En las esquinas tenía ligeramente un poquito como de óxido. Se desmontó la pieza y se le dio pues la limpieza a detalle. Mira, este se desmonta así y ahí están. Estos son los rodillos por donde sale la fotografía, que por cierto están impecables, quedaron muy bien. Ok, ahí está, mira, todo perfecto, todo muy bien. Ok, entonces de este otro lado, allá al fondo también está todo bien, todo quedó muy suave. Y allá al fondo vemos la lente. A ver, bueno, vemos la cortinilla. Vamos a auxiliarnos aquí de la luz. Ok, voy a tener que cerrar la cámara. La voy a cerrar precisamente para poder apreciar bien aquella parte que es lo importante que les quiero mostrar en este video. Ok, antes de cerrar la cámara, el fuelle, antes de contraer el fuelle, les voy a explicar brevemente lo que es aquí esta cuestión. Esto que tiene aquí por un lado va a servir como un reflejante, como un pues multiplicador, ya que aquí a un costado se va a introducir una especie como si fuera un cubo. En aquellos años se usaban los famosos cubos mágicos, pero en este modelo de cámara trae una indicación aquí en la parte posterior que nos dice, mira, aquí precisamente nos dice que no utilicemos cubos mágicos. Soy chistoso el nombre, pero así se llamaban. Do not use magic cubes, ok. Entonces, ¿qué? Remove cube when not using flash, ok. Es una cámara fabricada en Reino Unido. Bueno, aquí no me dice. En otra parte es donde sí dice esa cuestión. Ahorita lo voy a buscar porque realmente nomás dice impreso en los Estados Unidos. Pero, y aquí en la parte superior tiene grabada aquí una leyenda. No sé. Ok. Vamos a ir aquí. Ok. Aquí vienen unas indicaciones también. Cómo es que se tiene que remover la pieza que acabo de remover precisamente, misma que voy a volver a colocar. Entonces, para volverla a colocar va así. Voy a poner los rodillos hacia acá, solamente bajo esto. Ahí está, debe quedar aquí atorado esto, ok. Y bueno, sí, ok, mira, en esta parte bien. Tengo que subir un poquito la cámara. Ya lo encontré donde dice hecha en Reino Unido. Los productos hechos en Reino Unido en aquella época la verdad sí estaban muy suaves. Vamos a hacer un close-up, a ver si se alcanza a ver. Necesito echarle la luz del móvil. Ahí está. Mira. Made in the United Kingdom. Y su número de serie terminación 21 letra A. Ok. Dice que le cambies las pilas al menos una vez al año. Ok. Ahí está. Es una cámara 100% británica. Ok. Bien, entonces ahora sí vamos a... No lo vamos a cerrar esta compuerta. Solamente vamos a cerrar el fuelle. Para poder cerrar el fuelle... Bueno, antes de cerrar el fuelle... A ver, estoy saltando unas partes aquí. Se supone que es demostrativo. Yo me estoy ya comiendo el demostrativo. Ok. Aquí en la lente va a tener un ajuste precisamente para lo que es el rango del flash. Flash range. Ahí lo podemos ver. Mira, flash range. Ahí vemos como la lente sale un poquito. Y lo aprietas y se mete un poquito
hacia el interior de la cámara. Tenemos este selector también. Los que son expertos en fotografía sabrán qué onda con esto. Yo realmente no estoy muy metido en esto de la fotografía, pero solamente a grandes rasgos. Aquí tiene una rosca y lo más seguro es que va un control remoto aquí, una especie como de pivote, un cable, le presionas y ya toma la foto. Este botón es el disparador, ok, ahí está, se escucha como si dispara todo bien. Entonces dijimos que en esta parte llevaría un flash, más no los cubos mágicos. ¿Por qué? Bueno, pues alguna razón, posiblemente los cubos mágicos dañan el sistema, qué sé yo, ok. Entonces esa es la razón. Esto, cuando la cámara estaba funcionando bien, yo me di cuenta que realmente esto es como para que la apertura sea más grande, más pequeña. Mira, aquí va a cambiar, ahí está, mira, ok, se hace los cambios bien. Hago esto para que vean que está destrabado, perdón, por dentro, ok. Y este ajuste que tiene aquí a un lado del reflector va a ser precisamente, si quieres más aclaradas las fotos, que hayan más luz o menos luz, ahí le cambias, depende. Y lo que está al centro, que es como un segundo lente pero más pequeño, ese va a ser precisamente para detectar los cambios de luz. Tendría que ser lo que es el exposímetro, ok. Entonces ya con ello detecta los cambios de luz, pero esa detección de cambios de luz se va a lograr solamente si tienes las pilas colocadas. Así por sí sola no va a hacer nada, es más, no va a aperturar. Mira, vamos a hacer un disparo, y no va a pasar nada, ok. Voy a lanzar la luz para que se vea mejor y no pasa nada, ok, ahí está. Entonces vamos a abrir este otro lado. Ahí está. Aquí, por ejemplo, debería de abrirse la cortinilla del otro lado. No pasa nada. Entonces, con las pilas colocadas ya se hizo la prueba y tampoco no pasa nada. Cosa que sí debería de suceder. Las pilas ya bien colocadas debería de aperturar. Entonces, por ejemplo, cuando la cámara recibe mucha luz, la apertura es muy rápida. Y cuando hay poca luz, la apertura dura más tiempo abierto para poder captar bien la imagen. Pero en este caso, con o sin pilas, hace lo mismo. No abre, no cierra, ok. Entonces vamos a cerrar el fuelle. Para ello vamos a necesitar presionar ambos brazos hacia abajo. Igual los puedes presionar o puedes presionar este botón. Me di cuenta que con este botón, mira, si lo presionas también lo puede mover, los vence, ok. Pero yo soy más de la idea de mejor así, listo, ahí está cerrado. Entonces lo que sucede, simulando que la cámara esté funcional, si estuviera funcionando bien, vamos a colocar las pilas. En este caso es un par de AA's. Aquí, antes de colocarlas, tú vas a presionar esta pequeño como arquito aquí. Es un sujetador de las pilas. Entonces tú lo vas a mover hacia atrás, vas a presionar. Ahí está. En este caso el sujetador está derretido. Entonces sí está un poquito aquí como quebrado, pero es semiflexible el plástico. Entonces las pilas van a ir colocadas de acuerdo a la polaridad. Ahí te dice claramente cómo va: positivo hacia arriba, negativo abajo, negativo arriba, positivo abajo. Ya cuando los hayas colocado de forma correcta, tú vas a volver a mover este sujetador, vas a presionar hacia abajo y ahí está asegurado. Esto es precisamente para que las pilas se mantengan en su lugar y no vaya a ser que con el ajetreo de estar moviendo la cámara se salgan de su sitio y anden rodando al interior del fuelle.
para eso es este sujetador. Pero en este caso, como les mencioné, yo ya hice la prueba y realmente pues sí me puede, porque realmente, como les digo, tenía como unos 7 8 años que no la volvía a ver esta cámara, y lamentablemente solo funcionó una vez. Una vez sí me hizo todos los cambios, y pues sí reaccionó perfecto a lo que es los cambios de luz. Uno le tiraba aquí la luz con el móvil al frente y estaba reaccionando de manera estupenda, pero por alguna extraña razón que desconozco, pues simplemente dejó de funcionar. Entonces ya no está aperturando, ya no abre para nada la cortinilla. Pues así está, ok. Entonces por una parte pues sí es lamentable, porque me hubiera gustado que estuviera funcionando al 100%. Vamos a cerrar aquí, listo, ahí quedó. Y pues para abrirla solamente el botón y listo. Este modelo de cámara me gusta mucho porque nos remonta un poco a la época de las cámaras de los 20, de inicios de 1910 más o menos. Aquellas cámaras que se ponían un tripié de madera bien suave. Entonces pues más o menos me recuerda esas cámaras. Realmente de Polaroid ya hay muy pocas. Las que sacaron en los 60s, que por cierto aquí en el canal todavía hay videos que subí de esas, y todavía tengo disponibles cámaras que fueron fabricadas a mediados de los 60s, las cuales tienen una configuración parecida. Y digo es parecida porque las de los 60s, lo que no me gusta es de que, por ejemplo, tienen un sistema más rudimentario. Es como que un varillaje aquí que se tiene que mover y hasta está marcado con los pasos, ¿no? Bajas presionas una lámina, se suelta cierta cosa. No estaban tan suaves, tan completas como es esta cámara. Esta cámara ya estaba funcionando más con pilas, ya era más electrónica. Las de los 60 era más cuestión mecánica, ¿ok? Y por eso me gusta mucho esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta cámara así sostenida en el cuello de en el cuello de una persona, y visto de frente, que la persona la traiga así de frente, pues vas a decir, esta persona pues es un reportero, ¿no? Es un periodista. Entonces por eso está muy suave. Yo digo, por eso es The Reporter, ¿ok? Es una cámara muy suave, la verdad. Solamente esa cuestión que les digo que es lamentable que solamente haya funcionado pues en una sola vez. Me imagino que debe ser algo muy pero muy fácil. Sin embargo, pues tiene que ser atendido por una persona que tenga pues la experiencia, la herramienta y conocimiento, sobre todo necesarios para arreglarle lo que tenga que esté impidiendo que la cortinilla abra y cierre. Realmente las condiciones de esta cámara son óptimas, no hay ninguna queja con ello. Es solamente ese detalle, que coloca las pilas y a pesar de que ya están colocadas con suficiente carga, la cámara no abre, no cierra la cortinilla, no pasa nada, ¿ok? Pero fuera de ello, es una cámara bastante hermosa, muy bien preservada, fabricada en 1977, la cual pues ahí está, es una chulada, ¿ok? Bien, pues llegamos al final de este video. Espero haya sido de utilidad. Si es así, por favor no se olviden de compartirlo, apoyen con un valioso like, suscríbanse, comenten, compartan, estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Muchas gracias a toda la gente que participa en los comentarios. Quiero expresar mi agradecimiento. Por ejemplo, hay personas que son poseedoras de cámaras Polaroid y de otros modelos de cámaras también, pero concretamente los Polaroid me han escrito aquí en el canal agradeciendo el video, los videos anteriores, y que gracias a esos videos han aprendido o han comprendido mejor cómo es que funciona sus cámaras. Entonces, muchas gracias a esas personas que tienen la amabilidad de expresar su agradecimiento en los videos, y eso me motiva a seguir sacando, a seguir compartiendo videos aquí con la comunidad a través de este canal, lo cual pues es muy satisfactorio, ¿ok? Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Muchas gracias, yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un excelente día y estén al pendientes para nuevos y futuros videos.
Saludos a todos, muchas gracias, nos vemos, hasta pronto.